Desde siempre, incluso desde la época de los griegos, el bodegón, los objetos inanimados, fueron el inicio para entrenar el arte de la pintura, del dibujo, de las líneas, las proporciones, el volumen con los valores tonales y los colores. Aprender a manejar el pincel no es fácil, demora. Y si intentas hacerlo directamente desde un rostro o desde un desnudo, es muy posible que te vaya mal. Entonces, desde siempre la tradición ha sido iniciar por los objetos inanimados. Se dan cuenta entonces el valor que tiene para la historia del arte el bodegón, la naturaleza muerta, ¿no? Sobre todo se le decía la naturaleza muerta cuando eran objetos y también con animales muertos, ¿no? Pichones, conejos, pescados, cosas interesantes, pero de fundamentos. Yo soy Gustavo González, estoy en el Centro Cultural de Bellas Artes acá en Lima, enseñándoles ya finalmente el Salón del Bodegón, que aún no lo han retirado. Aún están ahí las piezas, esperando ya al recambio, ¿no? de la muestra. Entonces, el entrenamiento que hacemos por medio de los valores tonales, el manejo de las gradaciones, el intento por obtener volumen, proporción. El profesor, estoy en el canal, el profesor Germán, que todo el mundo lo quiere. Ahora es mi compañero de la pre. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Pero ya sabes qué habla? Creo que sí. Yo 201, 203. Ya. No, listos a la batalla. Va a salir en el canal, ¿eh? Bien, él es el profesor Germán, extraordinario en paisajes. Muy bien. Sigo acá. Estas son las experimentaciones iniciales de los alumnos, pero también en cuanto a los profesionales, volvemos al bodegón porque podemos encontrar nuevas sensibilidades, nuevas maneras de poder dar mensajes simbólicos muchas veces, ¿no? Encontrar intentos de nuevas composiciones, entrenamiento arduo acerca de la expresión de los colores. Miren, este es de Abel León Yuribilca, ¿no? Pero miren, me acerco y no defrauda, es decir, el detalle, el manejo. Esto es algo grandioso. Esto es algo que en nuestros días a veces ya ni se toma en cuenta, ¿no? La palabra arte, verdadero arte, ya ha viajado hacia el concepto y a veces se intenta menospreciar los temas menores, así les llaman, ¿no? A los bodegones, como un tema menor, básico. Sin embargo, ¿quién no quisiera tener un hermoso bodegón cerca a su hábitat, ¿no? En su hábitat. La ornamentación, la expresión, la calma, es algo grandioso. ¿Y por qué es que lo menciono así de esa manera, ¿no? El bodegón como resaltando justamente el aspecto de fundamento técnico y de concepto en cuanto a la pintura. Porque en ocasiones he visto gente que critica justamente la temática del bodegón, como que no hubiera un avance, una propuesta en cuanto a él. Y esto es totalmente corto y falso, ¿no? No es cierto. El bodegón siempre es un tema enriquecedor. Las propuestas que se hacen pueden ser amplísimas, pueden ser muy amplias, ¿no? Combinaciones y expresiones profundas. Por ejemplo, miren, este es mi cuadro, ¿no? Se llama Los objetos del abuelo. Bien, esto tiene entonces un conjunto de elementos que pertenecían a mi abuelo. En los objetos del abuelo, yo he pintado ya varias veces este tipo de composiciones con justamente los elementos de mi abuelito, que era ingeniero.
Eran objetos que estaban ahí en mi casa, guardados, y yo no lo conocía a él, pero sus herramientas de ingeniero me parecían interesantísimas, ¿no? Unos estuches de cuero en donde guardaba sus herramientas, miren. Entonces yo sentí ahí una conexión con él. Allí podía ver yo justamente cuál era su actividad, ese amor por su oficio. Y esto se transmite allí por los elementos. ¿Pueden sentir algo de eso ahí? Es una sensibilidad especial entonces, a través de objetos inanimados. Es una sensibilidad. Tú puedes contar historias, puedes hacer sentir a los demás a través de los elementos. Con ellos practicamos entonces cómo poder hacer una composición, una expresión, una evocación, como les decía al comienzo. Todo dependerá entonces del artista. ¿Qué tan sensible es? Así le des frutas, unos camotes, unas papas, unas legumbres. ¿Qué tanto puede expresar con ello? ¿Dónde puede encontrar incluso metáforas? Entonces el bodegón es algo importantísimo. Lo interesante es que desde allí nosotros practicamos justamente la proporción, la perspectiva, la estructura, en momentos en que todavía son conceptos que estamos iniciando. Entonces desde ahí es que aprendemos más fielmente. El color, los matices, el manejo de la paleta, todo esto se practica con los elementos sencillos, incluso más sencillos que estos, ¿no? Con verduras. Muchas veces en el canal yo he mostrado ejercicios con verduras sencillísimas, o sea, no tenemos excusa. A veces estamos buscando justamente plantear algo muy elaborado, ¿no? De un alto nivel de concepto, pero justo nos falta técnica. Entonces, yo diría que planteemos 3 frutas y que tratemos de pintarlas, ¿no? Pero con veracidad, con honestidad, con humildad. Eso nos va a llenar de técnica, de sensibilidad de diverso tipo, ¿no? La atmósfera, el color, la tridimensionalidad. Entonces las practicamos ahí, nos llenamos de esos conocimientos de concepto, de fundamento, y luego ya vamos abarcando temas cada vez más complejos. Una mirada. Y ya no serán las cosas materiales, la apariencia, ya no. O sea, ya eso lo vas practicando desde acá. Y luego cuando ya abordas los temas, una persona, ya tú sientes lo que siente la persona y lo transmites. Una pena, una intensidad psicológica, ¿no es cierto? Alguien que está concentrado, ya tú eso lo transmites porque te has vuelto un personaje que puede leer justamente más allá de los elementos y las apariencias. Siempre y cuando, como les digo, hayamos practicado honestamente desde el comienzo los elementos, ¿no? Esto es así. Se tiene que tomar al bodegón como una herramienta para llegar a un alto nivel técnico. Siempre y cuando sea el tipo de arte que tú deseas, ¿no? Porque puedo aceptar que no simplemente eres abstracto o conceptual. Bueno, entonces tu lenguaje va a ser diverso hacia otro camino. Hola, Jason. Bueno, por ejemplo, ¿no? Esa pregunta infinita, ¿no? Que la hacen todos los pintores en llegado el momento, ¿no? Dicen, pero ¿cómo se trabajan los rojos? ¿No? Siempre están con ese problema. ¿Cómo se trabajan los rojos? Un montón de veces he escuchado aquello. Bueno, ¿y qué tal si pones así unos elementos, así como en el cuadro del profesor Tenorio? Pones unos elementos rojos y tratas de copiarlo, tratas de copiar los elementos. Miren qué potencial, ¿no? Entonces ahí es donde finalmente te respondes tú mismo
¿Cómo es que se trabajan los rojos? ¿Con qué mezclas? ¿No? ¿Qué tanto amarillo deberías colocar? ¿Qué tanto blanco? Ahí estudiamos justamente, ¿no?, la calidad de la luz, si es una luz fría, ámbar, rosa, naranja de la tarde, el color, la temperatura de la luz y cómo le afecta a los elementos. Bueno, fíjense entonces todas esas variables. Todo ese bagaje que tú necesitas para poder llegar a pintar. Todo eso lo vas practicando inicialmente desde los bodegones, los primeros años de estudio, así consistentemente, ¿no? Bodegones. Practicas, mira, las texturas, ¿no? Todo eso, entonces, que te nutre como un ser sensible y que su lenguaje es la imagen, entonces todo eso fácilmente lo vamos elaborando con bodegones. Ahí radica la importancia de los bodegones. Luego, en la etapa profesional, tú regresas al bodegón. No es que nunca más haces bodegón. Ténganlo claro. Regresas al bodegón, pero ya de un nivel profesional. O sea, ya tiene incluso hasta metáforas. O sea, llevas el arte del bodegón a niveles de creatividad, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, Pierre Mondrian tiene bodegones impresionantemente bellos, siendo él pues de una corriente, finalmente ideó una corriente totalmente distinta, abstracta, ¿no? Pero cuando tú ves sus paisajes y ves sus bodegones te quedas sorprendido la calidad que tiene. Bueno, ¿de dónde creen entonces que venían todas esas ideas plásticas? Porque él nunca dejó de ser plástico. Incluso el nombre del estilo que él tenía era neoplasticismo, ¿no? No recuerdo eso. Bueno, para que vean, ahí les dejo una imagen para que vean a qué me refiero, ¿no? Entonces, nunca hay que menospreciar los bodegones, ¿no? En los bodegones incluso hay artistas que han formado su carrera, o sea, siguen haciendo bodegones, pero siempre tienen ya un nivel distinto, ¿no? Artístico, creativo, de estilo. Y finalmente acá un hermoso cuadro, ¿no? Un cuadro de formato redondo. Fíjense cómo acá este tipo de composición es del profesor Samuel, el pintor Samuel Peláez, muy conocido él, y ha hecho una composición redonda. ¿Qué ocurre acá finalmente, no? Hay que acondicionar entonces los ritmos hacia ese tipo de formato, algo novedoso, ¿no? Encontrar belleza con un reto dentro del tema del bodegón. Es ahí donde justamente hacemos nuestros intentos, nuestros proyectos, nuestras experimentaciones iniciales en un concepto nuevo, ¿no? Por ejemplo, una gama de color, una paleta, una luz, una composición. Si lo hacemos desde el bodegón, entonces podemos proyectarnos bien, sostenernos bien, fundamentarlo bien. Y luego ya eso tiene por consecuencia que podemos hacer invenciones cada vez más amplias, ambiciosas, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta cómo funciona, de qué manera funciona algo que teníamos como idea, ¿ya? Muy bien. Entonces, soy Gustavo González, para el canal Artefigura. Hasta luego.